3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra visita más que hacemos después del parate que hicimos la semana pasada, en el que estuvimos una especie de medida de fuerza íntima, que no pudimos trabajar ese fin de semana, pero bueno, nos acompañó ese especial que habíamos preparado por los 100 años del nacimiento de Evita. Hoy nos metemos en un tema que mucho tiene que ver con lo que está sucediendo y con lo que va a pasar, porque en el medio de la campaña se ha colado la cuestión del aborto. Uno dice, bueno, justo ahora se tiene que discutir. Claro, es que ya hace más de 10 años que se viene proponiendo la legalización del aborto en Argentina, el tema del proyecto, el Estado parlamentario y una lucha incesante que hay del feminismo desde hace casi un siglo en esta parte del mundo para lograr estas condiciones que nos permitan salir de este oscurantismo casi clerical y por otra parte cultural que obliga a las mujeres a transformarse en incubadoras. De hecho es lo que sucedió, vamos a ver si lo alcanzamos a desarrollar con compañeras que saben del tema, a 10 metros donde estamos grabando el programa, que es en Cipolletti, con toda la cuestión del juicio al ginecólogo. Antes de eso, Belén, muchas gracias por venir. 5 minutos que te robamos en una agenda apretadísima. Quisiera que arranquemos con todo lo que más o menos ahí te presupuesté, pero bueno, contanos qué están haciendo ahora en ATEN, que esto es importante y que un poco era la idea de sentarnos a dialogar hoy con ustedes respecto a las comisiones de género, para aquellos que no manejamos mucho del funcionamiento interno de un sindicato, qué significa y en qué están hoy enfocadas. Bueno, la verdad es que estamos haciendo mucho trabajo hacia adentro del sindicato y hacia afuera del sindicato. La particularidad que tenemos algunas que estamos arrancando este año en la comisión directiva de ATEN Capital es que somos feministas y, como siempre decimos, el feminismo vino para quedarse, vino para meterse en todos los lugares y estamos tomando fuerza y un impulso muy importante a partir del feminismo. Creo que la posibilidad de pensar la vida desde la política feminista hace que también los sindicatos se transformen y las relaciones entre nosotras y nosotros con nuestros propios compañeros de la comisión y las relaciones que tenemos con las escuelas, tanto escuelas primarias, secundarias, terciarias, digo, los diálogos que se van generando. ¿Esto afecta a Neuquén Capital? Sí, estamos en Neuquén Capital, digo, porque yo hablo desde mi lugar de pertenencia en esta comisión directiva, pero también tenemos muchas compañeras que están en otras seccionales que están haciendo un trabajo muy interesante también, cambiando la óptica del sindicato, porque pensemos que los sindicatos han sido y se han construido bajo la mirada masculina hegemónica, y que aparezcamos las mujeres en este ámbito, la verdad es que cambia todo, desde las apariencias, te diría, desde los olores hasta las políticas más grandes para pensar la educación que tanto nos importa. Y más aún si le ponemos la cuota de feminismo, que te digo que muchas de nosotras tenemos y estamos haciendo aportes más que interesantes para pensar la vida desde este otro lugar. ¿Y eso cuándo pensás empieza a cambiar? ¿Hace 2 años? ¿Es un trabajo muy a cuentagotas? Yo creo que es un trabajo muy a cuentagotas y viene desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que los últimos años, te diría los últimos 5 años, 7, 8 años, han tenido un impulso muy importante. Y el año pasado, con todo el movimiento que hubo de mujeres, de organizaciones sociales en las calles, digo, una no puede pensar la política de los sindicatos sin pensar en la política social toda, ¿no? Y creo que desde el año pasado se hizo, sí, un impulso muy importante tenemos para estar más aguerridas adentro de los sindicatos y en todos los espacios donde estamos. No podemos dejar de pensar también que la ley de la ESI, ¿no?, que está con nosotras desde el 2006, 2007, también construye otras subjetividades en quienes la vivimos en carne propia en las escuelas secundarias, por ejemplo. Entonces, estamos construyendo un mundo distinto y un sindicato distinto a partir de las leyes que tenemos a disposición y por los impulsos que tenemos y que no queremos más que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Digo, cuando decimos que el patriarcado se va a caer o se está cayendo, tiene que ver con esto también, digo, meternos en todos los ámbitos y en todos los espacios y también adentro de las aulas y también adentro de las escuelas y también adentro de los equipos directivos y adentro de los sindicatos. Y adentro del sindicato,
todo este crecimiento, ¿qué resistencias ustedes han encontrado? O como grupo te lo digo, ¿no? Como que han evaluado, bueno, acá cuesta, esto todavía no, acá tenemos que negociar. ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, es que todo nos cuesta el doble, ¿no? Digo, cuando hay informes a niveles nacionales e internacionales que hablan de que nuestro trabajo como mujeres es de triple jornada, digo, nosotras trabajamos en nuestros trabajos asalariados, remunerados, y llegamos a nuestras casas y tenemos que seguir trabajando ahí en nuestros trabajos domésticos. Entonces digo, todo eso ponerlo a conversación con nuestros compañeros varones es de disputa política todo el tiempo, en la política cotidiana, ¿no?, que nos damos ahí adentro. Nosotras tenemos, bueno, compañeros varones que tienen también una particularidad, digo, no son varones hegemónicos con los que nos cruzamos en otro lado. Y adentro del sindicato de Aten hay de todo también, ¿no? Digo, hay compañeros que transitan una política feminista o muy cercana al feminismo. Hay compañeros que nos odian porque de repente venimos a hacerles acabar con sus privilegios de varones, ¿no? Digo, venimos a molestar y venimos a generar rabias con nuestros comentarios, con nuestros modos de hacer la política, que es tan distinta a los de ellos. ¿Eso dónde Pero lo estamos ves? en un diálogo constante también, ¿no? Claro, digo, como el feminismo también permite eso, como conversar y dialogar. Te lo planteo en un término muy naïf, porque es un sindicato que se rige por asambleas, digamos, súper de base. Entonces me imagino dónde no encuentran la resistencia en las asambleas, por ejemplo. Digo, en las asambleas, en las reuniones más chiquitas, digo, ¿no? Digamos, tenemos que pensarlo, sí, en las asambleas, en los modos asamblearios que hay. Digo, las asambleas tienen unos modos muy particulares y muy masculinos también, ¿no? Claro. De construirse. Y eso no es fácil de transformar. Entonces, me parece que nosotras estamos iniciando en este recorrido, en esta etapa que nos toca a nosotras de conducción, y creo que estamos haciendo un trabajo muy importante y que nos vamos a encontrar con muchas resistencias adentro del sindicato, en las asambleas, con nuestras compañeras docentes también. Digo, no es exclusividad de que todas las mujeres estamos pensando lo mismo, ¿no? Digo, los sindicatos han construido modos de relacionarse y es eso lo que nosotras venimos a poner en cuestión. Y entonces ahí se genera de todo. Claro. Y bueno, a veces es más fácil conversar y discutir, y otras veces hay mucha más resistencia. Sacame una duda, en el feminismo también, porque hay muchos feminismos. Tal cual, hay muchos feminismos, hay feminismos que son de más academicistas, y hay feminismos que somos más de la calle, del hacer cotidiano, de pensar en el mismo momento que estamos haciendo. Entonces hay de todo. Pero sí que el feminismo viene a mostrar que otras vidas son posibles, y creo que nosotras estamos muy convencidas de eso, y ese es nuestro horizonte, digo, como relaciones igualitarias, relaciones donde un sindicato que escuche distinto, ¿no? Un sindicato que transforme las relaciones, que podamos todas y que sintamos que podemos ser parte de este sindicato. Y eso lo vamos a hacer, digo, lo estamos construyendo, pero lo estamos iniciando ahora. Y no es un camino fácil, digo, a las feministas, a las mujeres nunca se nos hizo fácil, y menos aún si sos feminista. Digo, tenemos mucho por andar, pero estamos en buenos tiempos para construir otros modos.
Charla abierta, conflictos territoriales, recursos naturales estratégicos y bases militares. Una mirada desde la geopolítica. Disertante Elsa Brusone. No a la base yanqui en Neuquén. Viernes 14 de junio, 19 horas, en AMUC. Avenida Argentina 1501, Neuquén. Te esperamos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Hay fiesta en mi corazón. Neuquén 93. Sonido urbano. Cuba Información. Timber Sycamore fue el nombre en clave de la operación encubierta autorizada en junio de 2013 por el expresidente Barack Obama para entrenar y equipar a los grupos armados rebeldes contra el gobierno de Siria. Lo revela el periodista francés Maxime Cheikh, que narra cómo el apoyo occidental habría comenzado 2 años antes. En octubre de 2011, la CIA y los servicios secretos británicos crearon una red de suministro de armas desde Libia junto a los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. La operación fue monitoreada a través de 2 salas de operaciones instaladas en Turquía y Jordania, con la participación de 15 servicios de inteligencia extranjeros. Decenas de miles de toneladas de armas suministradas por fabricantes de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Croacia llegaron a los grupos yihadistas, entre ellos la milicia terrorista que en 2014 se constituiría como Estado Islámico. Pero en la prensa seguimos leyendo la propaganda creada por los propios servicios de inteligencia occidentales a través de tapaderas como el llamado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De la operación clandestina de la CIA más masiva de su historia y de la responsabilidad occidental en el terrorismo internacional, ni una palabra.
Hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención y quiero aprovechar estos minutos que nos visitaste para que me ayudes a entenderlo o nos expliques por dónde va. La cuestión de lo de Cipolletti, si nos contás cómo se encaró el tema, por dónde viene, qué es lo que hace este médico, este ginecólogo, y después algo que te lo tiro para que nos ayudes a reflexionarlo. Estamos en presencia ya de una secta de iluminados que prácticamente se ponen por encima incluso de las leyes de la o de la justicia, digamos, porque como es una palabra divina que nadie sabe, digamos, dónde se registra esa palabra divina, yo obedezco a algo que ni siquiera pertenece a este espacio-tiempo, entonces me siento por encima. O sea, esta cuestión de lo volvería a hacer y que yo obedezco a Dios, no a los hombres. ¿Cómo podemos hacer para entender esto? Y si nos puede meter qué es lo que pasó. Sí. La situación es que una joven en el año 2017 llega al centro de salud a pedir un aborto no punible porque queda embarazada a raíz de una violación por parte de un familiar. En el centro de salud la derivan al hospital por la complejidad, con el informe que decía que había sido el embarazo es producto de una violación y que le corresponde el aborto no punible que ella estaba pidiendo. Y el médico lastra se lo niega. Entonces ella inicia un recorrido porque de todas maneras iba a abortar, ¿no? Esto es así, cuando las mujeres deciden abortar, van a abortar. Entonces, bajo cualquier condición van a abortar, y esto siempre hay que tenerlo presente porque, digo, los médicos y las médicas están obligadas, en todo caso, los ginecólogos, por la ley, a garantizar los abortos no punibles. Él se lo niega, ella inicia un camino y finalmente consigue la medicación y arranca con un proceso de aborto, llega al hospital con un aborto en curso y el médico lo que hace es inyectarle cosas sin explicarle a ella qué le estaba inyectando para retener ese embarazo. Ella, cuando llega al hospital, dice que está abortando porque no lo quiere tener, porque la violaron y porque su deseo es abortar, y él le niega esa posibilidad y hace todo para que esa joven no tenga su aborto que lo había ido a pedir. Belén está desde 1921. Exactamente, desde 1921 que tenemos la ley que lo que permite es el aborto no punible en dos situaciones: cuando corre riesgo a la salud de la mujer, cuando hay malformaciones o cuando el embarazo es producto de una violación. Y ella entraba en ese inciso y se lo negaron. Entonces acá lo que se está juzgando es el hacer de ese funcionario público que le niega el aborto que ella fue a pedir. Además de eso, la crueldad que sostienen con la joven durante 3 meses es que la dejan internada contra su voluntad para llevar adelante ese embarazo, que llegue a término y para que nazca y lo den en adopción, que eso es lo que finalmente hicieron. Entonces lo que acá se juzgó es el accionar médico que fue en contra de la voluntad de la joven. Entonces nos parece a nosotras, ayer me hacen una nota en una radio y yo les decía que bueno, que a mí me produjo mucha felicidad lo que la justicia hizo con ese médico hasta aquí, que fue un poco reparador para la joven y para todo el movimiento que vinimos acompañando de esa situación. Pero así todo, ella, sufrió muchísimos meses la crueldad, dio intentos de suicidio, le afectó muchísimo su vida psíquica, social, afectiva a ella. Sobre todo que venía, ¿no?, con una situación de violación donde no le hicieron ningún reparo con eso. Digo, la crueldad va más allá. Entonces él dice, salvamos las 2 vidas. Y la verdad es que no salvaste las 2 vidas, porque a ella la verdad que la mataste en un sentido, ¿no? Digo, el patriarcado también hace esos efectos. La justicia lo condena, él igual sigue trabajando.
sí, porque ahora lo que tiene que suceder es que ellos apelan, por supuesto, ¿no? Claro. Apelaron eso, pero lo que tiene que haber es una condena firme y para eso, bueno, tienen que pasar los momentos de apelación, que son varios también, ¿no? Entonces, ahora hay que esperar la condena, que por lo menos esperamos que lo inhabiliten a trabajar con mujeres, él es ginecólogo, ¿no? Digo, que lo inhabiliten en su accionar médico, porque la verdad es que bueno, que la crueldad humana no tiene límites, ¿no? Es tremendo lo que han hecho con esa joven y ojalá él tenga Él tuvo una todas las condena garantías mayor. en el juicio que a ella se la negaron. Exactamente. Quería y motivarte esta reflexión que lamentablemente no creo que sea el último caso en el que nos vayamos a enterar o estemos en presencia de este tipo de atrocidades, pero me impacta mucho esta cuestión de iluminados que los rodea, en el cual ya entras en una especie de un fascismo cotidiano, Sí, tal que es cual. peligroso, ¿no? Me parece, pues ya quebra las relaciones sociales, incentiva hasta un racismo y después es increíble el nivel de misoginia que tienen. O sea, Sí. es casi un odio al cuerpo de la mujer. Sí, además la inhumanidad con que nos tratan a las mujeres, ¿no? Y a las pacientes, porque ya la relación entre médico y paciente es una relación que es asimétrica, ¿no? Digo, la hegemonía médica tiene mucho de eso. Y si además le sumás todo lo que construyen ellos con sus dogmas, con sus creencias que se las imponen a quienes están tomando la decisión de abortar, la verdad es que es tremendo, pero lo más tremendo a mí me parece que es la inhumanidad con que se pueden vivir esas situaciones y que él además insista en que lo volvería a hacer, ¿no? No le alcanza a ver a una mujer destrozada, Violada. después de todo el proceso que tuvo que vivir, Claro. ¿no? Digo, como no solo la violaron, la embarazaron y tuvo que dar ese bebé en adopción, sino que le negaron todos los derechos en el hospital. Ella, Público. reitérame, estuvo internada contra su voluntad. Exactamente, porque cuando la obligan a continuar con el embarazo, ella tiene una depresión muy grande y estuvo con amenazas de suicidio en varias oportunidades. Digo, todo está vinculado a la violación que había sufrido y al embarazo. Ella quería que le sacaran el coso, porque así lo nombra, ¿no? Claro. El coso. Entonces digo, no poder escuchar a esa mujer, no poder mirarla, no poder sentirla ahí, la tenés adelante y no te importa eso, no te importa esa persona que está ahí con vos. Entonces que no venga él a hablar de, digo, todos los grupos, los que se llaman pro vida, que para nosotras son antiderechos, vienen a hablarnos, pareciera, ¿no? De la humanidad y de lo grandioso que es Dios y que salvemos las dos vidas, qué sé yo. Digo, no, me parece que la inhumanidad más grande que han mostrado, digo, fue en ese juicio y todo lo que ahí circuló. Y no les importó verla a ella ahí, bueno, con todos los efectos que tuvo. Y sí estuvo ahí con un guardia de la policía todo el día para que ella no se suicidara, ¿no? Entre comillas, digo, estuvo presa en el hospital. Es hasta una incubadora. Sí, Literalmente una incubadora. totalmente, y la vida de ella desechable, ¿no? Pero es como vos decías recién, digo, la misoginia de ese varón no tuvo límites. Ahora, todos los grupos antiderechos son muy antimujer, digamos. En la mayoría, digamos, uno nota casi como una aversión a que Sí. las mujeres... Un fascismo muy grande y un fascismo también como solapado, ¿no? Bajo Claro. los mandatos y la ley divina y no sé qué. Hay una película que nosotros tenemos en nuestro canal, pero de documentales, que se llama El fascismo cotidiano, que es cómo se va insertando o el microfascismo, ¿no? Como se denomina ahora, que es Sí. pequeño y después ya hace ese cuerpo social. Sí, que es pequeño, que es muy grande también, ¿no? Belén, te agradecemos un montón la paciencia y lo clara que has sido para enseñarnos un poco más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta emisión hoy de Cartago hablando con las comisiones de género del sindicato ATEN.
Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Charla abierta, conflictos territoriales, recursos naturales estratégicos y bases militares. Una mirada desde la geopolítica. Disertante Elsa Brusone. No a la base yanqui en Neuquén. Viernes 14 de junio, 19 horas, en AMUC. Avenida Argentina 1501, Neuquén. Te esperamos. Hay fiesta en mi corazón. Metro Neuquén 93. Sonido urbano. En esta parte la invitamos a Cecilia. Ella nos va a contar bien su pertenencia dentro de Aten. Pero bueno, nos quedaba esa reflexión que habíamos hecho con Belén, ¿no? En el bloque anterior, de este oscurantismo que rodea a los grupos antiderecho y este oximorón, ¿no? Que se llaman pro vida, que la verdad que es muy llamativo, ¿no? Sí, es un grupo que claramente no respeta los derechos ni las libertades de las personas, en particular de las mujeres, que cercenan los derechos de las mujeres. Hay una consigna que utiliza el feminismo, que es mi cuerpo, mi territorio, que tiene que ver con poder identificar, así como se identifican los pueblos, así como se identifican las invasiones, las colonizaciones, cómo se coloniza el cuerpo de las mujeres. En particular, estos grupos que cercenan los derechos entienden también que pueden invadir, que pueden decidir y que pueden no respetar las decisiones de las mujeres, que además son grupos que están ligados a posiciones políticas y económicas y grupos de poder, intereses para algunos sectores y no para la mayoría. Hay una ligazón en todas sus políticas o sus propuestas. ¿Qué has notado respecto, recién me hablabas fuera de aire de la cuestión de lo curricular, y yo creo que también es puntual que hablemos un poco de la ESI, ¿no?
Si querés arrancamos con lo de curricular, este trabajo que están haciendo, ¿desde hace cuánto ya? Y la construcción viene hace 4 años, casi 4 años. Bueno, y el sindicato reivindica esta construcción curricular porque lo sentimos como una conquista. No solo porque estamos pudiendo de manera democrática tener injerencia en las decisiones político-pedagógicas, sino porque estamos disputando sentidos en ese espacio sobre todo qué entendemos como políticas pedagógicas y qué entendemos que son los procesos de enseñar y de aprender. Y es una batalla que viene dándose hace 4 años con personas de todas las escuelas o de la mayoría de las escuelas, con propuestas que vienen desde las escuelas con relación a cómo reflexionan su práctica. En particular, con relación al género, la perspectiva de género, el diseño curricular propone 5 perspectivas transversales. Una es la perspectiva de género, otra es la educación ambiental, la interculturalidad, la inclusión educativa y los derechos humanos. Esas 5 perspectivas atraviesan todo el diseño curricular y diseñan o son las que dan las directrices sobre cómo se entiende el resto de las áreas de conocimiento. Para los que no están familiarizados, digamos, diseño curricular es que el docente o el cuerpo docente, las y los docentes, trabajan sobre lo que se va a dar en el aula. Sí, en la actualidad cada escuela media de la provincia ha resuelto trabajar en función de un plan de estudio determinado. ¿Esa experiencia se reproduce en todo el país o Neuquén es...? No, es particular en Neuquén y en otras provincias, pero otras provincias tienen diseños curriculares. Por otro lado, porque además las legislaciones vigentes han instado a que las provincias adecuen sus currículas a los marcos legales vigentes. Estamos hablando de la Ley de Educación Nacional. Digo por el contexto del macrismo hoy, que también 2 o 3 de los personajes más siniestros que ha tenido el macrismo han estado en educación, ¿verdad? Desde el senador Bullrich, bueno, un pro vida, otro oxímoron más, sí, hasta las miradas que tiene incluso María Eugenia Vidal con un conflicto permanente que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces por eso te preguntaba si era una experiencia que estaba anclada en Neuquén o se estaba reproduciendo. No, es particular en Neuquén y es pionera primero en la letra del diseño que se está escribiendo, que ya tiene aprobada la primera parte, o sea, el ciclo básico común. Los 3 primeros años están ya aprobados a nivel provincial y a nivel nacional, y ahora se está trabajando sobre el ciclo superior orientado. Y lo interesante que tiene, porque por ejemplo Río Negro ha hecho reformas educativas, reformas con relación a su diseño, pero lo han hecho sobre todo desde el Ejecutivo, una propuesta del Ejecutivo que baja a las escuelas. En nuestro caso ha sido al revés, o sea, nosotros hemos conquistado la posibilidad de trabajar las escuelas, las personas de las escuelas con representantes institucionales, con un dispositivo que es bastante complejo, porque implica desde las bases en las escuelas hasta una mesa de coordinación en la que sí está el Ejecutivo y que coordina un grupo de especialistas de la Universidad del Comahue. O sea que está bien armado en términos intelectuales. ¿Y qué resistencia han encontrado? ¿Hay resistencias dentro del sindicato o es en la cuestión más vinculada a la burocracia estatal? Hay resistencias en varios aspectos. Hay resistencias desde el Ejecutivo con relación ahí es donde están las disputas de sentido sobre todo, con relación a lo que se ha querido instalar. Sin embargo, hemos tenido como buenos resultados porque se han instalado documentos curriculares escritos por y desde los compañeros de las escuelas mismas, como referentes de área, como referentes de perspectivas. Esa posibilidad fue como un paso adelante para que los documentos que llegaran sean documentos que ya venían con una línea sindical y una línea
que piense en un contexto de emancipación, que piense Claro. en reivindicar los pueblos originarios, que piense en la patria grande, que piense en las perspectivas de género, por ejemplo, partiendo desde los derechos humanos y reconociendo las interculturalidades de nuestros territorios. Bueno, y aparte de un sindicato que disputa renta, ¿no? Que tiene también esa cuestión de que no estamos hablando de algo muy aséptico o de una mutual, ¿no? Estamos hablando de un sindicato que está permanentemente en la atención de la gestión pública, disputando renta en nada menos que en Vaca Muerta, que es la niña de los ojos, por utilizar términos clericales para hablar de política. Cuando uno se encuentra con organizaciones como ATEN y esta aparición en lo cotidiano, o por lo menos de los últimos 3 años, de tantas militantes que han formado y siguen formando a través de distintas comisiones, generalmente está esta idea de que, bueno, se arrancó de ahora. Pero bueno, en el caso de Belén, una militante de la revuelta de mucho tiempo. En tu caso, y ya para cerrar, cada vez que uno pone tu nombre en Google para buscar información, aparece lo de Florencia, ¿verdad? Eso marca un poco tu manera de trabajar estos temas. ¿Qué nos puedes contar y qué pasó? Porque ya se han cumplido más de una década de uno de los temas más atroces que ha soportado esta parte de Argentina, que es la desaparición de un cuerpo, ¿verdad? Sí, claro que me marcó. Florencia era mi mejor amiga, o es, o lo fue, o algo, que es las interrogantes que nos deja las desapariciones. Y sí, yo arribo al feminismo a partir de que en el 2005 yo militaba en la universidad. Uh-huh. Y Florencia también estudiaba en la Facultad de Economía de la UBA. Y desapareció, una persona que sale a la noche y desaparece, y no se supo más nada, o sí, pero nada legalmente comprobable. Y nosotras entendimos, sus amigas, que era una desaparición forzada, que era una desaparición de una mujer para ser prostituida en las redes de la trata. Tuvimos líneas de investigación que no están encuadradas dentro de la causa, porque el viraje que hizo la familia con relación a la línea de investigación no era el de la trata. Pasó mucho tiempo hasta que quisieron poner la trata o investigar sobre la trata. Pero sus amigas nos conformamos en un grupo, se llamó Sin Cautivas, una agrupación que todavía sigue, creo. Yo me fui, pero ese grupo empezó militando y trabajando la trata de mujeres, para poder dar cuenta de por qué una mujer desaparece en plena calle, en pleno Buenos Aires, en pleno Palermo. Para poder explicar eso, la única explicación posible tenía que ver con un mundo patriarcal, un mundo que objetiva el cuerpo de las mujeres, que objetiva y comercia con la sexualidad forzada, y esa fue la explicación, ese fue el camino que iniciamos y por el cual nos hicimos feministas. Y toda mi práctica política y laboral está transida de eso. Trabajo en la cárcel, en la cárcel de varones, y hay como una disposición innata a trabajar ciertos aspectos de las masculinidades, que se desprende de poder pensar un mundo patriarcal, un mundo en el cual no solo las mujeres estamos forzadas a entrar o encasillarse en estereotipos, sino también los varones, y cómo eso juega a la hora de, por ejemplo, caer en la delincuencia, o no solo las desigualdades económicas, sino los lugares comunes a los que, o los deber ser que tienen tanto todas las personas en este mundo, que nos obliga a encasillarnos. A veces hay esto uno lo aprende, ¿no? de escuchar a las compañeras feministas, pero el machismo afecta muchísimo a los varones, ¿verdad? Sí,
afecta a varones, mujeres y otros géneros que se ven por fuera discriminados o excluidos. Y a los varones los afecta desde ser figuras proveedoras en un mundo desigual, en un mundo económicamente desigual, proveedoras seguras de sí mismas, que tienen que utilizar la fuerza, que tienen que afrontar el cuidado o la responsabilidad no el cuidado, porque el cuidado es de las mujeres, sí la protección, y eso embiste a los varones de cierta coraza, que se pone en tensión o que genera poner en tensión las disposiciones, los lugares de pertenencia, las identidades, tanto como a las mujeres. También el uso y el abuso de los cuerpos de las otras, de les otros, a veces es un mandato también para los varones, que hay que romper y que hay que tener la fortaleza de ser, como dice un psiquiatra argentino que vive en España, Luis Bonino, hay que poder ser el traidor del género para los varones, hay que asumirse como los traidores y romper esos mandatos patriarcales. Y esa es la responsabilidad que tienen los varones, tienen que asumir que tienen responsabilidades y que tienen que cuestionarse sus privilegios, que los tienen, pero además reconocerse como víctimas de un sistema también. Claro. Te agradecemos un montón el tiempo y la paciencia. Está bien, gracias. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. En esta parte la invitamos a Laura. Bueno, Laura, siempre estás presente un poco en Cartago con los informes que se hacen desde la calle. Ahora estás como secretaria adjunta. Sí, como secretaria adjunta de la seccional Capital, de Neuquén Capital. De Aten Capital. Sí. ¿Y antes habías ocupado también en Aten Capital otro...? Sí, en la conducción del año 2015-2016 estuvimos también en la conducción con Ariel, con Gerardo. Ah, ¿eso fue del...? 2015 al 2016. Ah, está bien. Y nosotros ahora un poco lo que estábamos hablando con Belén y con Cecilia era esta irrupción, ¿no? Que hay... Uno lo ve como una irrupción, pero en realidad, bueno, es un sindicato donde la mayoría son mujeres, por eso uno dice, bueno, no, pero ¿cuánto hace que se está trabajando? Sindicato que ya ha pasado las 3 décadas y media de permanencia en lo que es la vida pública en Neuquén Capital, también en Argentina, porque ha marcado agenda, obviamente sabemos por qué, en la historia de los últimos 20 años del sindicalismo. Pero, ¿qué nos puedes contar de esto, de las apariciones de las comisiones de género y del trabajo, el acompañamiento, esto que ustedes han logrado, esta licencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de...? Sí, en realidad por ahí no nos gusta hablar de comisión, sino que en todas las secretarías, en todo el espacio, en todos los espacios de Aten esté como atravesado por el feminismo, digamos, ¿no? Que no sea... como algo encajonado en una comisión, sino que sea más bien algo transversal, que atraviese todo el sindicato. Yo creo que es muy relevante que el sindicato acompañe todo este proceso, o sea, esta construcción social y esta demanda de más derechos para las mujeres, ¿no? Vos recién decías de la ley de la licencia 1633, es una licencia que protege y resguarda a las compañeras que están sufriendo situaciones de violencia, ¿no? De violencia, nosotras decimos violencia machista.
Nosotras en el sindicato, más que nada en la seccional capital, somos compañeras nuevas, digamos como docentes, pero también en las nuevas, es medio relativo eso, ¿no? Pero en la militancia, ¿no? Yo no puedo pensarme sin el trabajo de todas mis compañeras en anterior, si todo el laburo de compañeras históricas, no sé, digo, Sara Mancilla, claro. Compañeras que aún hoy siguen militando, ¿no? Y acompañándonos, compañeras que se han jubilado, pero que han hecho historia de las mujeres trabajadoras, ¿no? En el sindicato, en las luchas. Y en este caso la 1633 fue una conquista y hubo una mirada de las compañeras, una mirada del vacío, ¿no? En lo que se dice la ley, del vacío que hay y que hay en el resguardo de las compañeras. La 1633 es una licencia que se impulsó desde ATEN, desde las vocalías gremiales, pero que no fue fácil. Hubo un trabajo de investigación, de sistematización. Las compañeras, ¿Antes qué pasaba? Vos que tenías una licencia psicológica. ¿Qué pasaba? Las compañeras que sufrían situaciones de violencia se tomaban una licencia psicológica en donde no se evidenciaba la situación, digamos, y no se las resguardaba. Una licencia psicológica que muchas veces el tema de tener que ir a salud ocupacional, de ponerse en una situación de exposición también, de volver a decir la situación que habían pasado, no era una licencia que las resguardara. Entonces por eso se impulsó la 1633 a partir del año 2015. Fue una licencia que primero no estaba muy regulada, que faltó la firma, digamos, de un decreto del gobernador para que pudiera, digamos, ser usada efectivamente, ¿no? Claro. Que las compañeras, la licencia... una homologación. Claro, lo que tiene la licencia es que trata de resguardar a la compañera y que también la escuela y los equipos directivos y las compañeras que están en los equipos directivos también sepan acompañarla, ¿no? Es una licencia que, digamos que solamente necesita como algunos datos para que pueda ser efectiva. Claro, pues hay una cuestión ahí de intimidad, una cuestión de resguardo, nosotras entendemos que... ¿Esto hay en otras sí. partes o es en Neuquén? ¿Conocen otras experiencias que se cuide a la compañera? Sí, sabemos que, digamos, desde nosotras como que estamos desde las docentes, desde el sindicato, desde ATEN, estamos impulsando y promovemos, pero sí sabemos que en otros sectores también se está impulsando, ¿no? En la legislatura, en otros sindicatos las compañeras también lo están promoviendo. Laura, te agradecemos mucho la paciencia, el tiempo de venir. No quería dejarte ir sin una pequeña reflexión sobre tu historia personal. Uno cuando rastrea antes de hacer las notas con algo de información más fresca, en el caso de Belén, su militancia en la revuelta, en el caso de Cecilia, todo su trabajo con lo de Florencia Penachi, la desaparición de Florencia, y en tu caso que está la historia de tu papá, si nos podés hacer un repaso cortito, pues tiene mucho que ver también con lo que pasó hace muy poco con lo del Cordobazo y un hecho fundamental también para entender al Neuquén de los últimos 100 años, que es el Choconazo, ¿no? Bueno, mi padre y mi madre, ¿no? Porque uno siempre... mi madre como mujer trabajadora y también como militante, y mi padre también como por ahí sujeto histórico. Pascual Rodríguez, digamos, yo lo reconozco como luchador. En ese momento, era cura en la época del Choconazo,
y también me reconozco en él acompañando los movimientos por lucha de derechos, ¿no? Él en ese momento, los años del Choconazo, él decide ir a trabajar siendo cura al Chocón en la obra de Hidronor, por su ideología, por ser parte de los curas que pertenecían a la teología de la liberación, y él pensaba así, ¿no? Que los curas tenían que también trabajar, ¿no? Y me reconozco en la historia de mi madre y me reconozco en la historia también de mi papá como trabajadores, ¿no? Como trabajadores y como sujetos que luchan. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con una época en la que hay una resignación casi por ADN de que nada se puede cambiar, y entender la cantidad de historias que hay y sobre todo que no nos corten, sino que hay una ligazón con esas luchas, las luchas de hoy. Uh-huh. Y esta mirada de que esa famosa frase, ellas y ellos se atrevieron, ¿no? Y en unas condiciones absolutamente desiguales, ¿no? En plena dictadura, y hacer ese movimiento que... Sí, y en plena dictadura, y yo lo que celebro por ahí de esa época es que había dirigentes que pertenecían a partidos, digamos, mi viejo pertenecía a la iglesia en ese momento, a la iglesia, digamos, más progre, pero, sí, pero era la iglesia. Era la iglesia. También estuvo Antonio Alac, que era dirigente del PC, digo, y bueno, estaba Olivares, Torres también, que eran delegados. Mi viejo nunca fue delegado, siempre estuvo como acompañando, pero cuando quisieron elegirlo delegado, él decidió correrse en un momento, digamos. Yo lo que celebro de esa época es cómo ellos pudieron confluir para luchar por los derechos de los trabajadores en ese momento, que estaban totalmente precarizados, hubo muertes, pero digo, por ahí en estos tiempos cuesta un poco poder construir unidad, ¿no? Ante claro, sectores por ahí que peleamos por lo mismo, pero es como muy difícil por ahí construir unidad, y porque en definitiva estamos luchando por y reclamando lo mismo, pero yo lo que reconozco o lo que me pregunto es qué pasaba en esa época que, no sé, un dirigente, un compañero del Partido Comunista se podía, digamos, comunicar o acordar cosas con alguien que venía de la iglesia, ¿no? Sí, sí, y presentar una batalla que triunfó aparte, ¿no? Claro. No todas las peleas se ganan, pero para ganar hay que pelear, entonces creo que esas enseñanzas... Laura, te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nosotros nos vamos rápidamente a otra emisión más de Cartago ya para la semana que viene, despidiéndonos hoy por nuestro canal acá desde los estudios de Metro. Hasta entonces. Thank you.